Y el alma dijo: yo soy una luz que viene de la luz. Yo soy el recuerdo de lo que fui antes de que el mundo existiera. Apócrifo de Juan. Durante siglos, las grandes tradiciones espirituales han hablado de la reencarnación, de la transmigración del alma, de los velos que cubren la memoria y de los pactos olvidados que nos trajeron aquí. Pero lo han hecho como si el alma fuera un viajero misterioso cuya historia nunca puede ser contada por completo. Hemos heredado una visión fragmentada de nuestra existencia, nacemos como hojas en blanco, arrastrados por fuerzas que no comprendemos, viviendo vidas que creemos únicas, sin saber que cada gesto, cada miedo, cada elección aparentemente espontánea, tiene raíces que se extienden más allá de esta encarnación. Este libro ha sido escrito para romper ese citro de amnesia. Para recordarte, con la precisión de una cirugía espiritual, que tú no comenzaste en esta vida. Que lo que sientes como intuición, como talento inexplicable, como miedo irracional o como anhelo profundo por lugares que nunca has visitado, es memoria. Memoria viva, memoria energética, memoria vibracional. Y que esa memoria no está perdida, está dormida, sellada por estructuras internas, velos biológicos, acuerdos de encarnación y, sobre todo, por un sistema de creencias global que niega lo que no puede medir. Aquí no hallarás una recopilación romántica de vidas pasadas. Este no es un libro de entretenimiento místico ni de identificación emocional. Es una guía rigurosa para desenterrar lo que el alma sabe y el cuerpo calla. Una cartografía vibracional del ser multidimensional que eres. Porque no basta con creer en la reencarnación, es hora de activarla. Es hora de dejar de vivir solo como un fragmento. La humanidad ha entrado en una etapa evolutiva donde el recuerdo ya no es una opción espiritual, sino una urgencia vibracional. Vivimos desconectados no solo de lo divino, sino de lo que hemos sido. Y en esa desconexión radica el sufrimiento. No por lo que falta, sino por lo que no se recuerda. ¿Quién podrías ser si habitaras todas tus habilidades acumuladas? ¿Qué podrías sanar si recordaras los pactos que hiciste y las heridas que no cerraste? ¿Qué podrías manifestar si comprendieras cómo tus vidas anteriores moldearon tu relación con el dinero, el amor, el poder, la salud? La amnesia del alma ha sido útil. Fue diseñada como una protección. Pero ya no lo es. En esta era, lo que era defensa se ha vuelto prisión. Y este libro es una llave para salir. Cada capítulo ha sido escrito como un ritual de activación. No es un texto para ser leído de forma pasiva, sino para ser vivido. Al final de cada sección encontrarás ejercicios que no son simbólicos, son herramientas prácticas que reconfiguran el campo energético, neurológico y vibracional del lector. Han sido compilados desde prácticas ancestrales, neurociencia aplicada y experiencias documentadas por terapeutas que se atrevieron a ir más allá del consenso. Hemos tomado prestado lo mejor del hermetismo, del sufismo, de la cábala, del taoísmo, de la gnosis, de la neurociencia, de la epigenética, de la psicología transpersonal y de la física cuántica, pero no para repetir lo conocido, sino para reconstruir el puente que te lleve a ti mismo. No a tu ego, no a tu personalidad, sino a esa identidad mayor que incluye todo lo que has sido y que está esperando ser habitada en esta vida. Este no es un camino seguro. El que recuerda ya no puede volver a dormir. El que se ve ya no puede fingir que no se ha visto. El que habita su totalidad deja de culpar al mundo por lo que experimenta. Por eso estas técnicas han sido ocultadas, distorsionadas o ridiculizadas. No por maldad, sino porque la verdad siempre ha sido peligrosa para las estructuras que gestionan la inconsciencia colectiva. Pero tú ya lo sabías. Ya lo sentías. Si estás leyendo estas líneas, es porque una parte de ti ha empezado a recordar, incluso sin palabras. Este libro no te va a dar recuerdos como trofeos espirituales. Te va a mostrar cómo despertar lo que está latente, cómo leer el cuerpo como un códice, cómo entrar al sueño como una puerta, cómo activar tu nombre original, cómo reconciliar tu sombra, cómo liberar pactos, cómo reencarnar en ti mismo ahora. No mañana. No en otra vida. Ahora. Porque ha llegado el tiempo de encarnar todo lo que has sido.
y si recuerdas eso, ya no podrás olvidarlo jamás. Las técnicas prohibidas del recuerdo. Escrito y publicado por Escucha tu subconsciente. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. El alma fragmentada. Cómo perdimos el recuerdo. No nacemos en blanco. Aquella afirmación sostenida durante siglos por corrientes educativas, filosóficas y religiosas no es solamente errónea, es peligrosa. La idea de que cada alma encarna como una tabla rasa, sin historia, sin memoria, sin huella, ha servido para justificar la programación ideológica, el condicionamiento colectivo, la manipulación religiosa y la suplantación del propósito original del alma por estructuras impuestas desde fuera. La amnesia con la que giramos al mundo físico no es una ausencia natural de contenido, sino una fractura deliberada en el flujo de la conciencia. Comprender esta fractura es el primer paso hacia la reactivación del recuerdo. Para que el alma olvide quién es, no basta con bloquearle el acceso a la memoria. Es necesario fragmentar su campo vibracional, inducirle identidades prestadas y sellar sus centros de percepción superior antes de que pueda articular una voluntad propia. En los primeros minutos después del nacimiento, y aún antes, durante la gestación, comienzan a fijarse en el cuerpo etérico ciertos patrones de codificación que limitan la expresión libre de la conciencia. Las experiencias traumáticas intrauterinas, las emociones del entorno, los sistemas de creencias familiares, la alimentación materna, los campos electromagnéticos circundantes y los primeros impactos emocionales postnatales forman una matriz vibracional que encapsula las memorias anteriores y les impide manifestarse. Esta matriz actúa como un cortafuegos entre el alma y su historia. Este fenómeno ha sido interpretado en la tradición gnóstica como la caída en los planos inferiores del alma. En el Pistis Sophia, uno de los evangelios más crípticos y velados del gnosticismo setiano, se describe como el alma, al descender a las esferas materiales, queda atrapada en una serie de velos llamados eones, cada uno de los cuales representa una distorsión progresiva de la luz original. Sophia, la figura femenina arquetípica del alma caída, pierde la memoria de su origen por haber mirado hacia el abismo inferior sin guía. No fue castigo, sino consecuencia natural de una vibración que descendió más allá del umbral de su propia coherencia. La pérdida del recuerdo no es solo un evento narrativo del alma, sino una disociación de frecuencias internas. Rupert Sheldrake, biólogo británico y pionero del concepto de los campos mórficos, sugiere que la memoria no reside en el cerebro como archivo físico, sino que es un patrón de resonancia almacenado en un campo no local que rodea y atraviesa todos los sistemas vivos. Según esta teoría, cada ser humano se sintoniza desde el nacimiento con campos específicos que contienen la información acumulada, por su linaje, especie, cultura y, más profundamente aún, su identidad espiritual. Pero si al nacer el sistema vibracional se encuentra perturbado, esa resonancia se interrumpe, y el acceso a las memorias anteriores se debilita o se anula. No se pierde la memoria, se pierde la capacidad de sintonizar con ella. El Apocalipsis de Adán, otro texto gnóstico marginado por el canon oficial, relata cómo Adán, tras su caída, recuerda fragmentos de su existencia previa al cuerpo, pero se los oculta a sus descendientes porque no podrían soportar conocer la verdad del principio. Este relato simbólico nos habla de un punto crítico en la evolución humana, el momento en que la verdad interna se vuelve incompatible con el entorno cultural y social que la rodea. No se trata solamente de olvidar, se trata de aprender a esconder lo recordado por temor al rechazo, la persecución o la locura. Así, la fragmentación del alma se profundiza cada vez que el recuerdo interno es reprimido en nombre de una adaptación externa. Desde el punto de vista de la neurobiología contemporánea, esta fragmentación puede comprenderse como una disociación inducida por trauma. Estudios en epigenética revelan que las experiencias traumáticas no procesadas se heredan a través de modificaciones en la expresión genética, sin alterar la secuencia del ADN. En otras palabras,
El dolor no sanado de generaciones anteriores puede vivir en nuestras células como una forma de información activa que modula nuestras emociones, pensamientos y decisiones. Si el trauma puede heredarse, también puede heredarse la sabiduría, el talento, la experiencia. Pero la fragmentación inducida por el trauma bloquea tanto la herida como el recuerdo del don. Al analizar cómo se selló el acceso a la memoria profunda del alma, no podemos pasar por alto el rol que jugaron las estructuras religiosas. Durante siglos, los sistemas eclesiásticos han enseñado que el alma fue creada al momento de nacer o que, en el mejor de los casos, reencarna por castigo. Esto es radicalmente opuesto a lo que enseñaban los esenios, los órficos, los hermetistas y los sabios druidas, que el alma es eterna, que ha vivido múltiples vidas, y que recordar esas vidas es parte esencial del camino espiritual. El Concilio de Constantinopla II en el año 553, por ejemplo, suprimió oficialmente la doctrina de la preexistencia del alma, eliminando así toda posibilidad de que el ser humano pudiera reconocerse más allá de una única encarnación. No fue un acto teológico, sino un acto político de control sobre la identidad. La ciencia materialista también ha contribuido a este velo al reducir la conciencia al producto del cerebro, negando cualquier posibilidad de memoria extracerebral. Sin embargo, la neurociencia actual, en sus vertientes más honestas, empieza a mostrar fenómenos que contradicen esa visión. Casos documentados de niños que recuerdan con detalle vidas anteriores, con confirmación factual de nombres, fechas y lugares, como los investigados por Ian Stevenson y Jim Tucker en la Universidad de Virginia, no pueden ser explicados por el azar, la fantasía o el condicionamiento. Lo que emerge, entonces, es un cuadro claro. La fragmentación del alma es una consecuencia de múltiples capas de interferencia vibracional, social, epigenética y doctrinal. No es accidental. No es individual. Es estructural. Y por eso, cualquier intento de recordar no puede limitarse a una técnica mental o a una práctica aislada. Requiere una reestructuración de toda la percepción, una desprogramación profunda del campo energético y una reorientación de la conciencia hacia su eje original. El alma recuerda por resonancia, no por deducción. Por eso, cuando algo te conmueve profundamente sin explicación aparente, cuando un lugar desconocido te resulta familiar, cuando un idioma que nunca estudiaste fluye con naturalidad, o cuando un símbolo arcaico te produce lágrimas inexplicables, no estás imaginando. Estás tocando los bordes de tu campo mórfico original. La emoción que se libera es una grieta en la amnesia, una apertura en el muro artificial que mantiene dividida tu conciencia. Pero si el alma puede fragmentarse, también puede unificarse. Y ese es el propósito de este libro. Cada capítulo será un umbral para reparar una capa del olvido y para acceder, no desde la memoria conceptual, sino desde la experiencia directa, a la verdad innegociable de lo que siempre fuiste. Ejercicio práctico, desfragmentación inicial del alma. 1. Silencio vibracional dirigido. Durante los próximos 3 días, dedica 5 minutos al despertar a observar sin juicio la primera emoción que aparece antes de moverte o hablar. No trates de modificarla. Solo obsérvala como si fuera un visitante antiguo. Luego, pregunta mentalmente: ¿eres nuevo o vienes de antes? Anota lo primero que surja. Repite este proceso cada mañana. No busques respuestas lógicas. El alma responde con símbolos, no con argumentos. 2. Evocación del eco interno. Cierra los ojos y evoca un lugar que jamás hayas visitado, pero que siempre te haya generado curiosidad o nostalgia. No lo pienses, déjalo aparecer. Luego pregúntate: ¿y si no lo extraño, porque aún vive en mí? Observa qué imagen, sensación o palabra surge. Escríbelo inmediatamente. Este gesto activa el eje del recuerdo no racional. 3. Lectura resonante. Lee lentamente el Pistis Sophia, capítulo 13 o el Apocalipsis de Adán, párrafo inicial, sin buscar comprensión. Solo deja que las palabras pasen por ti. Si alguna línea produce eco interno, cópiala y repítela como mantram durante el día.
Capítulo 2. Biología del recuerdo. La mente como archivo temporal. Recordar no es un acto mental, sino biológico. La mente no es el origen de la conciencia, sino su espejo operativo. El cuerpo no es un contenedor pasivo de la vida, sino el soporte dinámico donde las memorias del alma toman forma, se organizan y se ocultan. Toda huella espiritual que una vez fue vivida, cada experiencia de otras vidas, cada talento o herida que no fue resuelta, no se perdió en un plano abstracto, sino que se inscribió en estructuras precisas del cuerpo, redes neuronales, capas musculares, tejidos conectivos, resonancias cardíacas y patrones de respiración. Decir que el alma recuerda, sin entender que el cuerpo es el instrumento del recuerdo, es perpetuar el divorcio entre espiritualidad y materia, que ha fragmentado el camino iniciático desde hace siglos. El hipocampo, una pequeña estructura en forma de caballito de mar ubicada en el lóbulo temporal del cerebro, es la puerta biológica entre el instante presente y la codificación del pasado. La neurociencia ha establecido que sin él no se podrían consolidar memorias nuevas. Pero lo que se omite deliberadamente es que el hipocampo no solo codifica hechos de esta vida, sino que responde a estímulos internos no lineales, reaccionando a imágenes, símbolos y frecuencias que no pueden explicarse por la experiencia personal. Estudios como los de Michael Persigne y Andrew Newberg sobre estimulación transcraneal y resonancia límbica demuestran que cuando ciertas regiones del sistema límbico son activadas por campos electromagnéticos específicos, los sujetos reportan visiones de otras épocas, lenguajes desconocidos o vivencias que no encajan en su biografía. ¿Delirio? No. Activación de registros no locales a través de un órgano que opera como puente entre la dimensión física y la información multidimensional del alma. La epigenética ha transformado nuestra comprensión de la herencia. Bruce Lipton y Moshe Szyc han demostrado que la expresión genética puede ser alterada por experiencias emocionales y que esos cambios pueden transmitirse generacionalmente sin modificar el ADN. En otras palabras, el dolor o la sabiduría de tus ancestros puede estar escrita en tu cuerpo sin que la recuerdes conscientemente. Y si esto es válido para una generación, ¿qué impide extenderlo a vidas anteriores vividas por el mismo campo álmico? Si las células pueden guardar información de otros cuerpos, otros contextos, otros miedos, también pueden contener memorias ancestrales de tu propia línea espiritual. El subconsciente, como lo definía Jung, no es solo una caverna personal de contenidos reprimidos, sino un archivo colectivo donde las identidades del alma se acumulan capa tras capa, esperando condiciones adecuadas para emerger. No hay práctica espiritual eficaz si no se activa primero el cuerpo como archivo vivo. La medicina taoísta antigua comprendía esta relación y la enseñaba sin necesidad de dogmas. Los meridianos energéticos, que en la medicina occidental han sido relegados a pseudociencia, son en realidad rutas codificadas de memoria. Cada punto de acupuntura es un acceso a una resonancia precisa del pasado, y al estimularlos con intención consciente, no solo se corrige un desequilibrio fisiológico, se libera una frecuencia atrapada, que puede manifestarse como un recuerdo, una emoción o un despertar de habilidad latente. Una de las técnicas más antiguas de lectura del cuerpo se conoce como escucha interior por peso resonante, practicada por alquimistas taoístas durante las primeras dinastías Han. Se trata de sentarse en completo silencio y percibir, centímetro a centímetro, el peso interno de cada parte del cuerpo sin moverse. Si un área aparece con más densidad, tensión, frialdad o presión, se reconoce como una zona de memoria encapsulada. Este método, similar al escaneo corporal que promueve el mindfulness moderno, no busca relajación, sino acceso directo a nudos de memoria. El cuerpo, cuando se le presta atención sin juicio, comienza a hablar en el idioma que ha usado siempre, la sensación. La neurociencia del embodiment, o encarnación, ha reforzado este entendimiento desde un lenguaje técnico. Antonio Damasio, en su teoría del marcador somático, afirma que el cuerpo es el primer evaluador emocional de cualquier evento, incluso antes de que la mente lo procese. Esto implica que cuando se activa una imagen simbólica, un mantra, una emoción abstracta o una intención ritual, el cuerpo la siente como real incluso si no tiene sentido racional.
Aquí radica la clave del recuerdo profundo. Si logras evocar una frecuencia emocional precisa, aunque no puedas explicarla, el cuerpo la reconoce y la responde. Este principio es la base de muchas técnicas de regresión espontánea, donde una postura corporal, una respiración específica o un movimiento ritual pueden abrir accesos a vidas anteriores sin necesidad de visualización ni hipnosis. Es importante entender que el cuerpo no recuerda de forma lineal. No evoca una secuencia de hechos como una narración lógica. Recuerda como el alma, a través de símbolos, arquetipos, dolores agudos sin causa, atracciones inexplicables, sensaciones de déjà vu o talentos que surgen sin aprendizaje previo. Y al igual que en una computadora, el archivo permanece inalterado mientras el sistema operativo lo ignore. La mayoría de las personas no accede a estas memorias no porque no las tenga, sino porque su conciencia cotidiana nunca toca las carpetas internas donde fueron guardadas. Pero cuando la conciencia desciende al cuerpo con presencia total, las puertas comienzan a abrirse solas. En la tradición hermética, el cuerpo era considerado el segundo libro de Dios, el primero siendo el cosmos. En el Corpus Hermeticum encontramos: mira dentro de ti mismo, pues todo está contenido en ti. En ti están encerradas las cosas del cielo y las del abismo. En ti están las potencias divinas y las naturalezas infernales. Si no te conoces, estás pobre; si te conoces, eres rico. Corpus Hermeticum, libro 11. Conocerse no es recordar lo que hiciste en esta vida, sino acceder al archivo total de lo que has sido. Y ese archivo no está en las nubes espirituales ni en registros ajenos, está en tu sistema nervioso, en tu piel, en la postura de tu espalda, en la forma en que caminas, en la tensión de tu mandíbula y en la contracción inconsciente de tu diafragma. Ahí, donde nadie mira, esperan los fragmentos del alma que aún no han sido leídos. La clave de este capítulo no es solo conceptual, es operativa. Si no incorporas el cuerpo como CEO protagonista del recuerdo, tu práctica será imaginativa, pero no transformadora. Y si el cuerpo guarda lo que no recuerdas, también puede mostrarte lo que aún eres. Ejercicio práctico, lectura corporal del archivo oculto. 1. Exploración somática guiada. En un lugar silencioso, siéntate con la espalda recta. Cierra los ojos. Lleva la atención lentamente desde la coronilla hasta la planta de los pies, sección por sección. En cada zona, formula en silencio: ¿qué guardas que yo aún no he recordado? No interpretes nada. Solo observa si alguna zona genera temperatura, emoción, memoria o imagen espontánea. Anota lo que surja. Haz esto cada día durante 7 días seguidos. 2. Diálogo con el síntoma. Escoge un dolor recurrente o molestia física sin causa médica clara. Coloca tu mano sobre esa zona y repite internamente: si fueras un recuerdo del alma, ¿de qué vendrías a protegerme? Mantente en respiración lenta durante 3 minutos más. La respuesta no será inmediata, pero la atención repetida desbloquea el código en el tiempo. 3. Escritura automática desde el cuerpo. Después del ejercicio anterior, sin juzgar, escribe en papel todo lo que venga a tu mente durante 5 minutos, sin parar. La mente intentará censurar, pero en ese flujo puede asomar una memoria olvidada. No busques sentido. Busca resonancia. Capítulo 3. El sueño que no era sueño, la vía onírica del recuerdo. No todo lo que ocurre mientras duermes es un sueño, y no todo lo que llamas realidad ocurre mientras estás despierto. Existe una zona intermedia, un umbral sutil entre los estados de vigilia y de inconsciencia, donde la memoria del alma se activa sin las barreras que impone la lógica, el juicio o el lenguaje. Esta zona no es imaginaria, es una plataforma de acceso real a lo que el alma ha vivido fuera de esta vida. El error más frecuente en la búsqueda de vidas pasadas es creer que la mente racional puede guiar el proceso. Pero las verdaderas regresiones no ocurren cuando la voluntad las fuerza, sino cuando el alma las permite. Y el momento más fértil para que eso suceda es el sueño. No el sueño como descanso biológico, sino como mecanismo de navegación interdimensional.
Desde tiempos remotos, culturas iniciáticas comprendieron que el sueño no era un residuo de la vigilia, sino un lenguaje sagrado a través del cual el alma podía viajar, recordar, liberar y regresar transformada. En las escuelas Bon del Tíbet, cuya tradición antecede al budismo mismo, los monjes eran instruidos desde niños en el arte del Milam, o yoga del sueño. A través de años de práctica, aprendían a mantener la atención consciente dentro del sueño profundo, navegando los reinos invisibles sin perder la lucidez. Lo notable de esta práctica es que no busca controlar el sueño, sino habitarlo sin distorsión. El objetivo no es el entretenimiento onírico, sino el recuerdo ontológico, acceder a otras encarnaciones, visitar lugares espirituales, dialogar con maestros internos o revivir momentos que marcaron la trayectoria del alma. Uno de los principios del yoga del sueño es que el alma, al liberarse del cuerpo físico durante la fase REM, puede proyectarse hacia otras esferas de existencia si la conciencia está entrenada para seguirla. De lo contrario, el cuerpo duerme y el alma divaga sin rumbo, atrapada en fragmentos simbólicos, imágenes distorsionadas y procesos incompletos. Pero cuando la conciencia es cultivada en la vigilia con disciplina, el sueño se convierte en espejo y puerta. Según el Citron Intik, texto interno de la tradición tibetana, quien recuerda la luz durante el sueño recordará el camino al morir, revelando así que el sueño y la muerte son gemelos vibratorios, y que aprender a soñar con lucidez es ensayar el tránsito consciente entre vidas. La mística hebrea también reconoce este canal onírico como vía profética. El libro de Enoch, texto apócrifo esencial para el entendimiento de las visiones interdimensionales del alma, describe en su primer capítulo un tipo de sueño que no se explica por estímulo externo alguno, sino por revelación interna directa. Enoch afirma: «Y sucedió que mientras dormía, vi visiones del cielo. Y aquí que una voz me llamó: Enoch, hombre justo, escriba de la verdad, ven y oye mi palabra santa». Libro de Enoch, I. 2. Este no es un sueño inducido por fatiga, ni un símbolo de su mente, es una experiencia de contacto real mientras su cuerpo descansa. Lo que Enoch describe es una transferencia de consciencia, no una alucinación nocturna. Y este modelo se repite en innumerables casos históricos y contemporáneos donde el individuo, sin saber cómo, recibe información coherente, reveladora o totalmente desconocida para su estado normal. La ciencia contemporánea ha comenzado, muy a su pesar, a estudiar este fenómeno. Stephen Laverge, doctor en psicofisiología por la Universidad de Stanford, fue uno de los primeros investigadores en demostrar que los sueños lúcidos no son ilusión. A través de experimentos controlados en laboratorios del sueño, registró movimientos oculares voluntarios dentro del sueño REM, que confirmaban la lucidez activa del sujeto. Laverge descubrió que durante los sueños lúcidos, ciertas áreas del cerebro se activan de forma similar a la vigilia, especialmente en los lóbulos frontales, responsables del pensamiento crítico y la conciencia del yo. Pero lo más interesante es que muchos de los voluntarios reportaron espontáneamente escenas de otras vidas, conversaciones con figuras que los conocían desde antes, y reencuentros con lugares imposibles de inventar. Si esto ocurre bajo observación científica, sin hipnosis, sin sugestión, sin creencias religiosas, ¿qué explicación puede ofrecer el paradigma materialista? La única respuesta coherente es que el alma, al liberarse de la prisión del lenguaje y la percepción sensorial, comienza a recordar por resonancia. El sueño profundo lúcido es el estado más fértil para que esas frecuencias se activen porque no está limitado por los filtros del yo narrativo. En ese terreno, los símbolos no son metáforas, sino llaves. Los paisajes no son proyecciones, sino archivos. Las figuras que aparecen no son arquetipos, sino partes de ti que aún no has integrado. El proceso para acceder a estas memorias durante el sueño no es inmediato, pero es replicable. Primero se requiere reeducar la relación con el sueño. Dejar de considerarlo como fuga o descanso y asumirlo como laboratorio espiritual. Segundo, es indispensable cultivar la lucidez durante el día. Si no puedes mantenerte consciente de tu conciencia durante la vigilia, no lo harás durante el sueño. Aquí entra en juego la antigua máxima hermética: como es arriba, es abajo; como es adentro, es afuera. Lo que no entrenas en un plano, no se activará en el otro.
Algunos iniciados egipcios practicaban un ritual conocido como el doble descenso, donde al caer la noche, se recostaban en cámaras oscuras y recitaban internamente fórmulas de anulación del nombre personal. No dormían como individuos, sino como almas en tránsito. Algunos de esos textos, preservados en fragmentos del Libro de los Muertos, dicen: «No soy el que duerme, soy el que recuerda el origen. Mi cuerpo reposa, pero Mika se levanta». Libro de los Muertos, capítulo 89, traducción del papiro de Ani. El sueño, en estos contextos, se vuelve un acto voluntario de exploración. Y en esa exploración pueden aparecer recuerdos no solicitados, muertes antiguas, juicios karmáticos, vínculos rotos o completados, caminos interrumpidos o no vividos. A veces aparece dolor. A veces aparece sabiduría. Pero en ambos casos, lo que se manifiesta es un fragmento legítimo de lo que fuiste, aun si no encaja con tu historia actual. Algunas personas sueñan con guerras que no vivieron, naufragios que no ocurrieron, hijos que nunca existieron, idiomas que no aprendieron, ciudades que no conocen. Si esos sueños persisten, si se repiten con detalles, si generan emociones intensas, si despiertan nostalgia, miedo o euforia, no son sueños, son memorias activándose en su forma más pura y más sutil. La emoción intensa no surge del contenido, sino del contacto vibracional con un fragmento del yo que ha sido reprimido por siglos. Entender esto cambia el lugar desde donde dormimos. El sueño se convierte en ritual, en camino de retorno, en campo iniciático. El alma necesita descanso físico, sí, pero aún más necesita canales para expresar su continuidad. Y en un mundo donde se prohíbe recordar conscientemente, el sueño se convierte en el último santuario de verdad. Ejercicio práctico, entrenamiento del sueño lúcido con foco en el recuerdo. 1. Tu observador en vigilia. Durante el día, haz pausas conscientes cada 2 horas. Mira tus manos y pregúntate en silencio: ¿estoy soñando? Hazlo con genuina curiosidad, no por repetición. Si creas este hábito en la vigilia, el mismo acto aparecerá dentro del sueño. La lucidez comienza al transferir la conciencia crítica al plano onírico. 2. Diálogo antes del sueño. Antes de dormir, repite internamente sin presión: esta noche recordaré una vida anterior que mi alma ya está lista para mostrarme. No pidas como deseo. Afírmalo como realidad. Luego visualiza una puerta luminosa y deja que el sueño te lleve sin intervenir. Repite esto durante 7 noches consecutivas. 3. Registro sin interpretación. Al despertar, anota lo que recuerdes sin modificarlo. No analices ni expliques. A veces lo importante no es el contenido explícito, sino el tono emocional, la simbología, el entorno. Al 3.º o 4.º día, puedes comenzar a identificar patrones, escenarios recurrentes o figuras reconocibles. No nos fuerces. Reconócelos. Capítulo 4. El nombre escondido. Resonar con la frecuencia original. La palabra no fue hecha para describir el mundo, fue hecha para activarlo. Mucho antes de que el lenguaje se convirtiera en herramienta de intercambio, fue vibración creativa. Cada sílaba, cada sonido, cada nombre tenía una función mágica. Nombrar no era señalar, era convocar. Y bajo esa comprensión original, no existe palabra más potente que el nombre verdadero del alma, ese que no fue dado por padres ni recogido por registros civiles, sino que fue inscrito en el centro vibracional de tu conciencia antes de que la materia te envolviera. A ese nombre no se accede por memoria mental, sino por resonancia interior. En casi todas las tradiciones místicas se repite la idea de que cada alma tiene un nombre sagrado, intransferible e irrepetible, que la vincula directamente con la fuente. Este nombre no es fonético, no pertenece a un idioma, ni puede escribirse con precisión. Es una frecuencia, un patrón vibratorio que actúa como código de activación. Su pronunciación interior produce reconocimiento, integración y despertar. Su olvido, en cambio, produce dispersión, fragmentación y amnesia espiritual. Por eso, quienes no han recordado su nombre verdadero suelen depender de etiquetas,
títulos, roles o nombres heredados, intentando definirse por añadidos externos que sustituyen la vibración esencial. El sufismo, particularmente en la rama iniciática que utiliza la ciencia de los nombres de Dios, Asma, al-Husna, sostiene que hay un nombre superior, el Himalaya, que no está entre los 99 conocidos, y que es el nombre oculto de Dios que, al ser pronunciado o reconocido, desbloquea todos los velos de separación. Según Ibn Arabi, el Himalaya no puede ser dicho, solo puede ser habitado. Aquí no se habla de un sonido, sino de una vibración tan pura que al resonar dentro del ser humano produce unidad absoluta con su origen. Quienes lo descubren no se vuelven sabios, se vuelven libres. En el Apocalipsis de Juan, también llamado Libro de la Revelación, aparece una referencia enigmática a este fenómeno. Al hablar de quienes vencen la ilusión del mundo, el autor dice: «Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, que ninguno conoce sino aquel que lo recibe». Apocalipsis 2:17. Este nombre nuevo no es otorgado desde fuera, ni revelado por terceros. Es reconocido internamente como un eco de una identidad más profunda que trasciende la encarnación. Solo lo conoce quien lo recibe, porque no es una adquisición, es una revelación íntima. La piedrecita blanca alude al símbolo de pureza, de claridad vibracional, sobre la cual el nombre puede escribirse, es decir, sobre una conciencia despejada de ruido, identificaciones falsas y autoimágenes heredadas. En la Cábala, esta enseñanza toma forma concreta en el concepto del Shema-Meporas, el nombre explicado o nombre desplegado de Dios, compuesto por 72 combinaciones de 3 letras hebreas derivadas de 3 versículos consecutivos del libro del Éxodo. Según la tradición cabalística, cada una de estas combinaciones representa una potencia vibracional que activa aspectos específicos del alma. Pero lo que rara vez se enseña es que cada ser humano, al encarnar, sintoniza con una de esas combinaciones de forma natural, y que al descubrir cuál le corresponde, puede usarla como llave vibracional para despertar sus memorias más antiguas y sus capacidades más elevadas. No se trata de repetir mantras vacíos, sino de entrar en resonancia con una secuencia que ya vibra en tu interior y cuya activación puede devolverle al alma su cohesión. El nombre verdadero no es el que te hace sentir especial, es el que te hace sentir auténtico sin necesidad de esfuerzo. Cuando el alma entra en contacto con esa frecuencia, la búsqueda cesa. No porque haya encontrado todas las respuestas, sino porque recuerda de nuevo desde donde las hacía. Lo que antes parecía confusión existencial, ansiedad, vacío o sobreidentificación con la historia personal, se deshace sin violencia. En su lugar, aparece una serenidad inexplicable, el reconocimiento no racional de que todo lo que necesitas ser, ya está en ti, esperando ser invocado por la vibración correcta. Pero este nombre no puede forzarse. El ego lo quiere como trofeo, el alma lo recibe como reencuentro. Si lo buscas como conquista, no lo escucharás. Si lo permites como sintonía, aparecerá por sí solo. Algunas personas lo reciben en sueños. Otras lo sienten como un zumbido suave durante una meditación profunda. Hay quienes lo perciben como una imagen, un color, una geometría o una nota musical. Lo importante no es su forma, sino su efecto. Cuando llega, algo en ti deja de dividirse. Una claridad sin pensamiento se instala y todo lo demás pierde urgencia. Desde la neurofisiología podemos comprender este fenómeno como una forma avanzada de autocoherencia. Cuando el cuerpo, el corazón y el campo electromagnético cerebral entran en sincronía, el sistema nervioso puede comenzar a resonar con frecuencias no habituales. Estudios del Earth Institute han demostrado que durante estados de coherencia elevada, las personas son capaces de identificar patrones complejos de información intuitiva no disponibles en su estado habitual. Si extrapolamos este principio al plano espiritual, podemos decir que el nombre verdadero solo emerge cuando alcanzas una coherencia suficiente como para recibirlo sin distorsionarlo. Por eso, el proceso de descubrimiento del nombre no es un fin en sí mismo, sino una consecuencia del trabajo interno. No se trata de encontrar una palabra mágica, sino de volverse el tipo de ser que puede resonar con ella sin perder la forma. El nombre no te transforma, tú te transformas hasta poder reconocerlo.
En la tradición taoísta, se dice que el nombre verdadero se manifiesta cuando la respiración y el pensamiento cesan al mismo tiempo durante una exhalación. Allí, por un instante, todo lo que no eres se suspende, y en esa grieta puede aparecer el tono del alma. No como sonido audible, sino como certeza interior. El sabio Laozi escribe en el Tao de Jin: el Tao que puede nombrarse no es el Tao eterno. El nombre que puede pronunciarse no es el nombre eterno. Tao de Jin, capítulo 1. Por eso, cuando busques tu nombre verdadero, no lo hagas con la boca, ni con la mente. Búscalo con la vibración completa de tu ser. Permite que se revele como eco, no como grito. Como susurro que no depende del oído, sino del reconocimiento celular. Tu cuerpo sabrá antes que tú. Y cuando lo escuches, no querrás repetirlo. Solo habitarlo. Ejercicio práctico, activación del nombre interno sin fonética. 1. Estado de presilencio. Siéntate durante 10 minutos en silencio completo. No uses música. No pronuncies nada. Solo respira y observa cómo el aire entra y sale. No intentes controlar ni profundizar. Solo déjate caer dentro. 2. Evocación vibracional. Lleva tu atención al centro del pecho. Imagina que desde allí emana una vibración suave que no tiene forma ni sonido. Permite que esa vibración comience a extenderse sin dirección. Luego, pregúntate mentalmente: ¿cuál es la frecuencia que me nombra más allá de todo nombre? No esperes respuesta inmediata. Solo observa si algo cambia. Puede ser una imagen, un temblor leve, una palabra sin sentido, un color, una sensación de familiaridad. 3. Encarnación de la vibración. Durante los días siguientes, vuelve al mismo ejercicio, pero enfoca tu atención en sentir esa vibración en el cuerpo entero. Si una palabra o sílaba aparece espontáneamente y te genera una emoción profunda sin explicación, consérvala en silencio. No la pronuncies. Escríbela en un papel y obsérvala durante una semana como un espejo. Si no aparece ninguna palabra, no insistas. Recuerda, el nombre es frecuencia, no sonido. Capítulo 5. Sombras de vidas anteriores, heridas que no murieron. Si todo lo que fuiste alguna vez no ha desaparecido, entonces tampoco han desaparecido las heridas que no fueron resueltas. La muerte, aunque biológicamente eficaz para cerrar un ciclo orgánico, no es un detergente vibracional. No limpia lo que la conciencia no ha desintegrado con entendimiento. Por eso, la memoria del alma no está compuesta solo de experiencias de luz, sabiduría o talentos ocultos, también arrastra formas densas, incompletas, no procesadas emocionalmente, que se infiltran en la encarnación actual bajo apariencias diversas. Estas formas son las sombras de otras vidas, persistencias de dolor que no pudieron transmutarse a tiempo, y que sobreviven como nudos vibracionales entre dimensiones. Contrario a lo que sostienen ciertas corrientes idealistas que declaran que todo lo anterior se disuelve al reencarnar, la evidencia clínica, energética y espiritual muestra lo contrario: lo que no se libera se repite. No como castigo, sino como resonancia. Porque la energía no se pierde, se transforma o se perpetúa. Y en el caso del alma humana, todo lo que no fue sanado en el plano anterior reaparece en el cuerpo, las relaciones, los impulsos, los sueños, la fisiología y la biografía presente. No por designio divino, sino por inercia vibracional. El psiquiatra Jan Stevenson, durante más de 4 décadas de investigación sistemática, recopiló y documentó más de 2,500 casos de niños que afirmaban recordar vidas anteriores con detalles verificables. Muchos de ellos no solo relataban con exactitud datos personales imposibles de conocer, sino que además manifestaban síntomas físicos relacionados con la forma en que murieron. Por ejemplo, niños con marcas de nacimiento coincidentes con heridas letales en sus vidas anteriores, o con fobias extremas cuya causa no podía ser explicada por su entorno actual. En uno de sus estudios más conocidos, Stevenson detalla el caso de un niño que tenía obsesivamente los disparos y tenía una marca en el pecho y la espalda. Se verificó que en su supuesta vida pasada había muerto de un balazo en ese mismo trayecto.
Estos datos no son especulación esotérica, están registrados, contrastados y revisados por profesionales en el campo médico y psicológico. Pero la ciencia oficial ha optado por ignorarlos, porque implican una verdad inaceptable para el paradigma materialista, que la conciencia trasciende el cuerpo, y que los traumas también lo hacen. En el campo de la psicología energética, las heridas no resueltas de otras vidas suelen manifestarse como patrones repetitivos que escapan a la comprensión del yo consciente. Relaciones dolorosas que se repiten con personas distintas pero con la misma dinámica emocional, sabotajes inexplicables ante el éxito, miedos irracionales que no se corresponden con ninguna experiencia conocida, dolores físicos que no responden a tratamiento médico o incluso accidentes repetitivos en la misma parte del cuerpo. Todo esto puede ser una forma de herida vibracional heredada de otra encarnación. El alma intenta cerrar el ciclo inconcluso, y lo hace repitiendo la escena, buscando un desenlace distinto. Pero si la conciencia no reconoce el patrón, lo vive como destino inevitable y no como oportunidad de sanación. Desde el punto de vista gnóstico, estas heridas son resultado del desequilibrio entre la luz y la sombra dentro del alma. El Evangelio de Felipe explica: la verdad no vino al mundo desnuda, sino en símbolos e imágenes. El alma debe sanar sus imágenes enfermas para ver la verdad. Evangelio de Felipe, fragmento 67. Estas imágenes enfermas no son metáforas psicológicas, sino formas vibracionales reales, esculpidas por el alma a través del miedo, el odio, la culpa o el dolor que no fueron integrados. Al reencarnar, estas formas acompañan a la conciencia, camufladas en el inconsciente, y si no se iluminan, condicionan toda la experiencia humana sin que la persona comprenda por qué. La herida vibracional tiene características específicas. No responde a lógica ni a argumentación. No desaparece con palabras, ni con afirmaciones positivas. Persiste incluso cuando todo en la vida parece estar en orden. Se manifiesta en el cuerpo como una zona repetidamente enferma o sensible, o en el campo emocional como reacciones desproporcionadas ante estímulos mínimos. Se distingue por su persistencia y por su indiferencia al razonamiento. Cuando se repite lo que no se comprende, se está frente a un eco del alma, no a una causa presente. La medicina tradicional china lo sabe. El hígado, por ejemplo, no solo se encarga de procesar toxinas, también guarda las memorias de la ida antigua. Los pulmones no solo intercambian gases, retienen el dolor del desapego, la pérdida o la muerte no elaborada. Los riñones registran el miedo ancestral. Cuando uno observa que el mismo órgano se inflama, se debilita o se enferma sin causa clara, está frente a un archivo biológico de una emoción no resuelta que puede no pertenecer a esta vida. El abordaje chamánico a este fenómeno consiste en buscar la escena original donde la herida se formó. No importa si esa escena ocurrió hace 10 años o 10 siglos. El acceso se logra a través de estados no ordinarios de conciencia, trance, respiración activa, sueño lúcido, silencio ritual o contacto con un símbolo desencadenante. Cuando la escena se revela, no siempre aparece con nitidez. A veces llega como emoción sin rostro, como nombre olvidado, como imagen borrosa o como sensación de haber vivido algo sin entenderlo. Pero el cuerpo lo confirma, el ritmo cardíaco cambia, la piel responde, el diafragma se tensa o se libera. Esa reacción somática es la firma de autenticidad. Lo que es verdadero para el alma, el cuerpo lo confirma antes que la mente. La liberación de estas heridas no se logra recordando lo que pasó, sino recalibrando la frecuencia que se fijó en ese momento. El alma no necesita rehacer la escena, necesita desidentificarse del trauma como identidad. Mientras la herida esté viva, el alma se definirá desde ella, y no desde su esencia. No basta con perdonar mentalmente. Es necesario que el sistema energético registre un nuevo patrón vibracional. Por eso las técnicas de liberación emocional avanzadas no se enfocan en la narrativa, sino en el campo, EFT, EMDR, respiración holotrópica, bioenergética o visualización dirigida son útiles si no se quedan en la superficie. Pero sobre todo, si el alma está dispuesta a dejar de repetir. Muchos no sanan porque su herida les da un sentido de identidad. Han construido su historia desde el dolor,
y liberar el trauma significaría perder el relato con el que se identifican. Pero el alma no vino a repetir su herida, sino a trascenderla. Y cuando lo logra, no se olvida de lo vivido, lo integra como sabiduría y convierte la sombra en potencia. Eso es redención vibracional, no borrar el pasado, sino resignificarlo desde un punto más elevado de conciencia. Ejercicio práctico: localizar la herida que no nació en esta vida. 1. Detección somática dirigida. Siéntate en silencio y lleva tu atención al cuerpo. Pregúntate mentalmente: ¿dónde vive en mi cuerpo una herida que no pertenece a esta vida? No lo pienses. Observa qué parte del cuerpo responde con presión, incomodidad, vibración o tensión. Lleva la respiración hacia ese punto y permanece ahí 5 minutos. 2. Escena sin contexto. Visualiza ese punto como una puerta. Pregúntale: ¿qué escena hay detrás de ti que aún no he comprendido? Permite que una imagen, emoción o palabra emerja. No la juzgues. Escríbela en presente, como si estuviera ocurriendo ahora. Hazlo durante 3 días seguidos y luego léelo en voz alta en tono neutro. Observa si algo cambia. 3. Liberación energética por exhalación consciente. Cada vez que surja en el día una emoción desproporcionada o un pensamiento autodestructivo, no lo reprimas. Respira profundamente y di en silencio: esto no es mío, es una memoria vieja. La reconozco. La libero. Luego exhala lentamente por la boca como si expusieras esa memoria en forma de niebla. Repite hasta que el cuerpo se relaje. Capítulo 6. El archivo del gozo, memorias de plenitud que aún viven. La conciencia humana, condicionada por siglos de religión punitiva y psicología del trauma, ha aprendido a buscar solo lo que duele. Se investiga la herida, se analiza el daño, se escarba la sombra. Pero rara vez se reconoce que lo luminoso también deja huella, que lo bello también persiste, y que el alma no solo arrastra cargas, sino dones dormidos. Así como una herida no sanada puede replicarse de una vida a otra, también una virtud no expresada, un talento cultivado, una experiencia de gozo profundo puede transmitirse como impulso latente, como una semilla vibracional que busca manifestarse de nuevo. La memoria del alma no es un archivo de errores. Es un tejido completo de todas las formas de experiencia, donde la sabiduría, la expansión, la gracia y la maestría también están registradas. Cuando una persona desarrolla rápidamente una habilidad sin explicación racional, cuando un niño toca un instrumento complejo sin haberlo estudiado, o cuando alguien resuelve un problema abstracto sin haber aprendido sus fundamentos, lo que está ocurriendo no es un milagro ni una anomalía genética. Es una reactivación de capacidades previamente entrenadas por el alma en otros ciclos de encarnación. La tradición hindú ofrece una comprensión sutil de este fenómeno a través del concepto de samskara. Normalmente interpretado como impresión kármica de acciones pasadas, el término se ha limitado a asociaciones negativas, hábitos, patrones, reacciones. Pero existe también en samskara positivo una huella de excelencia, una memoria luminosa que el alma lleva consigo como disposición natural. Según el Yoga Sutra de Patanjali, el conocimiento adquirido en vidas anteriores se presenta como una tendencia innata en esta vida. Yoga Sutra, enero del 19. Estas tendencias no son azarosas ni superficiales, son rastros estructurales de aprendizaje profundo, integrados por la conciencia en niveles no cerebrales. Por eso, muchas personas sienten una inexplicable facilidad hacia ciertas prácticas, lenguas, música, matemáticas, sanación, liderazgo, contemplación, conexión con la naturaleza, escritura, alquimia, combate, meditación, como si lo supieran antes de aprenderlo. No es talento genético. Es competencia reencarnada. En las investigaciones de Darol Trezzer sobre los llamados savants adquiridos, se han documentado múltiples casos de individuos que, tras una lesión cerebral, despertaron habilidades extraordinarias que nunca habían manifestado antes. Un hombre golpeado accidentalmente en la cabeza comenzó a tocar piano con maestría sin haber tomado una sola clase. Otro, tras una enfermedad viral,
Desarrolló la capacidad de visualizar estructuras geométricas complejas y resolver cálculos avanzados. Trezert lo llama paradoja del conocimiento sin aprendizaje. Pero desde la perspectiva espiritual, la explicación es clara. La interrupción del patrón normal de funcionamiento cerebral desbloqueó zonas de memoria no lineal, accesibles solo cuando la mente ordinaria se silencia o se fractura. El alma no se limita a repetir lo no resuelto, también repite lo que aún desea perfeccionar, completar o expandir. Una habilidad puede regresar con mayor potencia si la encarnación presente ofrece un entorno más favorable. Así, una pintora que nunca había tocado un pincel en esta vida puede sentir, ante ciertos colores, una nostalgia cerrada. Un terapeuta puede saber cómo acompañar el dolor sin haberlo estudiado formalmente. Un científico puede intuir leyes complejas antes de formalizarlas con teoría. Estas memorias activas no son inspiración ni coincidencia, son activaciones de archivos del gozo, huellas de plenitud que la conciencia reconocería si no estuviera entrenada a mirar solo lo que duele. Una de las causas principales del sufrimiento moderno es la amnesia de la grandeza. No recordar que ya hemos sido sabios, que ya hemos amado profundamente, que ya hemos sido libres, genera un sentido de escasez espiritual que se proyecta como ansiedad, comparación, búsqueda interminable. La ignorancia no es no saber, es no recordar que ya se supo. Y en el alma, todo lo aprendido con gozo no se olvida, se adormece. Hay lugares, personas, libros o momentos que actúan como llaves. No porque te enseñen algo nuevo, sino porque resuenan con un archivo interno ya existente. De pronto, un pasaje de un texto antiguo te sacude como si te recordara algo que tú mismo escribiste. Una mirada de un desconocido te provoca lágrimas sin explicación. Una ciudad que visitas por primera vez te da paz como si hubieras vuelto. En esos instantes, no estás aprendiendo, estás reconociendo. La alquimia espiritual no consiste solo en transmutar lo oscuro en luz, sino también en reactivar lo dorado que ya vive en ti, lo que no necesita corrección sino expresión. Y eso requiere una práctica distinta. No es meditación silenciosa ni confrontación emocional. Es evocación, el arte de convocar lo que ha sido, con la certeza de que aún está. Si puedes convocar una herida, también puedes convocar un don. El proceso es vibracional, no intelectual. No recordarás lo que sabes preguntándote mentalmente qué eras en otra vida. Lo recordarás cuando entres en la emoción, la energía, la atmósfera de esa versión tuya que aún habita en otro plano. Entonces, algo se alinea. Tu postura cambia. Tus manos se mueven con otra intención. Tu voz suena más segura. No necesitas saber de dónde viene, tu cuerpo sabrá que ha vuelto. Las memorias del gozo no son recuerdos visuales ni relatos mentales. Son estados de ser que puedes reactivar al entrar en sincronía con tu versión más elevada. No necesitan trauma, ni tragedia, ni prueba. Solo necesitan espacio, enfoque y permiso. Son la parte del alma que ya ha cumplido su función y que está lista para operar en ti si dejas de identificarte solo con lo que falta. El alma no evoluciona solamente aprendiendo. También evoluciona recordando que ya supo. Y ese tipo de recuerdo es el que transforma sin esfuerzo, porque no requiere análisis ni justificación, solo presencia. Ejercicio práctico, evocación consciente de virtudes dormidas. 1. Entrada vibracional dirigida. Siéntate en silencio, con el cuerpo relajado y la espalda recta. Cierra los ojos. Respira 3 veces profundamente. Luego imagina que estás entrando en una sala muy antigua, vacía, donde todo está en penumbra excepto una silla en el centro. En esa silla se encuentra una versión tuya que ya dominó una virtud específica. No la elijas. Deja que aparezca. 2 contactos sin interrogación. No le preguntes quién es ni qué sabe. Observa su postura, su energía, su mirada. Siente cómo respira. Luego acércate y siéntate frente a él o ella. Solo obsérvalo. Luego pregúntale en silencio: ¿qué puedo hacer para recordarte en mí?
Permanece en silencio 5 minutos. No esperes respuesta verbal. La información llegará como emoción, impulso o imagen súbita. 3. Activación en la vigilia. Al día siguiente, toma una acción concreta inspirada por lo sentido. Puede ser escribir, mover el cuerpo de cierta forma, leer algo que haya venido a la mente, tocar un objeto, practicar una habilidad, mirar un lugar. Hazlo como si ya supieras cómo hacerlo. Esa confianza es la señal de que la memoria está activa. Capítulo 7. El mapa del alma, porque recuerdas lugares que nunca visitaste. La geografía no es solo física. Bajo las montañas, los ríos, los desiertos y las ciudades visibles, existe una cartografía oculta, un plano vibracional que no se mide por satélites ni se representa con coordenadas. Es el mapa que el alma traza a lo largo de sus encarnaciones, marcando con huellas invisibles los lugares donde ha vivido, muerto, aprendido, amado o sufrido. Por eso, hay lugares que el cuerpo jamás ha visitado, pero que el alma reconoce de inmediato. Y ese reconocimiento no es literario ni romántico. Es fisiológico, eléctrico, energético. Se manifiesta como un temblor leve, una atracción inexplicable, una nostalgia sin historia, una sensación de haber regresado sin haberse ido nunca. En esos momentos, no estás descubriendo, estás recordando. Este fenómeno ha sido comúnmente ignorado por la ciencia oficial, que reduce las experiencias de familiaridad geográfica a una forma de déjà vu emocional o una coincidencia psicológica. Pero desde la mirada espiritual, y especialmente desde las doctrinas teosóficas, gnósticas y esotéricas orientales, este tipo de resonancia con territorios forma parte de un conocimiento mayor. El alma no encarna al azar, sino siguiendo líneas de resonancia planetaria, es decir, rutas de energía que conectan cuerpos, culturas y lugares a través del tiempo. Madame Blavatsky, en La doctrina secreta, ya lo sugería. La Tierra está cruzada por líneas de vida espiritual, que actúan como ejes invisibles para las reencarnaciones sucesivas de ciertos grupos álmicos. La doctrina secreta, volumen 2. Estas líneas, también descritas por otras escuelas como líneas ley, líneas del dragón o corrientes telúricas, no son metáforas poéticas, son conductos de energía geocósmica donde la información espiritual se concentra. Allí donde estas líneas se cruzan o intersectan con ciertos ejes astrológicos, surgen lo que distintas tradiciones han llamado lugares de poder. No por lo que ocurrió allí en lo físico, sino por lo que está almacenado en su campo etérico. Quienes nacen cerca de uno de estos puntos suelen tener una sensibilidad particular, una percepción expandida o una aceleración en su camino de despertar. Pero también ocurre el fenómeno inverso, un alma puede pasar su vida entera lejos de esos puntos y, al acercarse a uno de ellos, sea en peregrinaje, por casualidad o por exilio, despierta una parte de su memoria que estaba sellada. A menudo, esto se manifiesta en forma de sueños intensos, emociones sin causa, recuerdos fragmentarios, incluso llanto sin explicación. El alma, al reconectar con un territorio que fue parte de su itinerario espiritual anterior, completa una resonancia pendiente. La ciencia comienza tímidamente a explorar esta posibilidad a través de la epigenética ambiental. Investigaciones sobre memoria celular muestran que la experiencia del entorno, clima, altitud, calidad del agua, exposición solar, composición del suelo, afecta la expresión genética y el comportamiento neuronal. Si esto es cierto dentro de una misma vida, es legítimo preguntarse, ¿qué ocurre cuando la conciencia regresa a un ambiente que alguna vez habitó en otra forma física? ¿Puede ese entorno activar recuerdos? Desde la biología clásica, no. Pero desde la biología vibracional, sí. El alma lleva consigo no solo las lecciones de su historia, sino también los ecos de los territorios que modelaron esa historia. Por eso algunas personas sienten una conexión profunda con ciertos paisajes, culturas o idiomas sin haber tenido contacto previo. Es posible que no se trate de una vida anterior individual, sino de una resonancia colectiva, una vida compartida con una comunidad álmica o un pasaje breve pero decisivo por esa geografía. El alma, que registra por intensidad y no por duración, guarda esa experiencia como nodo de información y,
al reencontrarse con el lugar, la activa. También existen lo que los antiguos llamaban sueños cartográficos. Son sueños recurrentes donde aparecen ciudades no conocidas, mapas imposibles, viajes entre islas, templos subterráneos, desiertos luminosos o estructuras imposibles de rastrear en la geografía física. Estos sueños no son residuo onírico, son ecos de realidades espirituales o planetarias que el alma ha visitado fuera del espacio-tiempo lineal. A menudo, estos paisajes se presentan como lugares ideales, pero incompletos, como si se hubiera estado allí, pero no se hubiera concluido lo que se debía hacer. El alma muestra la imagen no para distraer, sino para recordar que hay fragmentos pendientes de integrar en ese territorio vibracional. Los registros acásicos contienen también este nivel geográfico. No solo almacenan eventos, decisiones o vínculos, sino también la geografía energética de cada encarnación. Por eso, al acceder a los registros, muchas veces lo primero que aparece no es una escena, sino un lugar. Una montaña, una cueva, un templo, una región. Es el campo mostrando el punto geodésico donde algo quedó abierto. Volver a ese lugar, física, simbólica o vibracionalmente, no es turismo espiritual. Es sanación topográfica del alma. Algunas tradiciones africanas y oceánicas sostienen que el alma, al morir, deja una huella espiritual en el lugar donde exhaló por última vez. Esa huella se convierte en puente de reingreso, y las almas que mueren lejos de su tierra suelen reencarnar con un sentido de exilio, de desorientación vibracional. En cambio, cuando un alma reencarna cerca de su huella previa, puede acceder más fácilmente a su memoria espiritual. Esta idea está alineada con la noción hindú de tirta, lugares donde los mundos se tocan. Algunos tirtas están marcados, como Varanasi o Bodh Gaya, pero otros son personales, lugares donde tu alma dejó un fragmento y que al ser tocados de nuevo restituyen el recuerdo completo. Las migraciones del alma no siguen mapas coloniales ni trayectorias históricas. Son trayectorias vibracionales, recorridos por campos de conciencia que el alma transita como quien regresa a un libro inacabado. Cada vida es una página, pero el alma lee por resonancia. Por eso, lo que reconoces como familiar sin explicación no es fantasía. Es una nota suelta que busca ser completada. Ejercicio práctico: activar la geografía interior. 1. Evocación espontánea de territorio. Siéntate en silencio y pregúntate internamente: ¿qué lugar me llama sin razón? Permite que aparezca un país, ciudad, región, paisaje o coordenada. No la juzgues. Escribe lo primero que surja. Luego observa tu reacción emocional al escribirlo. Esa reacción es la clave. 2. Cartografía vibracional del cuerpo. Visualiza ese lugar frente a ti. Ahora lleva la atención al cuerpo y pregúntate: ¿dónde en mi cuerpo resuena este territorio? Identifica la zona corporal que vibra, pulsa o reacciona. Apoya tu mano allí. Respira. Deja que el cuerpo recuerde lo que el lenguaje no puede decir. 3. Viaje simbólico consciente. Busca imágenes, sonidos o textos sobre ese lugar. No para aprender, sino para recordar. Mientras los exploras, pregúntate: ¿qué parte de mí quedó allá? Anota lo que surja, por mínimo que sea. Luego escribe una carta a ese lugar como si fuera un ser vivo. Exprésale lo que no pudiste concluir. Esto activa el puente. Capítulo 8. Dinero del alma. Riqueza acumulada a través de vidas. La riqueza no comienza en la cuenta bancaria, ni en el trabajo, ni en el contexto familiar, comienza en el campo vibracional del alma. Lo que en la superficie parece un asunto de esfuerzo, mérito o suerte, en la raíz es una configuración energética que se arrastra desde otras vidas. La relación que una persona tiene con el dinero, ya sea de escasez crónica, flujo intermitente, sabotaje invisible o abundancia sin culpa, no nace en esta encarnación, sino que es el resultado de pactos vibratorios, traumas no sanados, renuncias espirituales o distorsiones religiosas que han sido transferidas a través del alma en su paso por múltiples planos de experiencia.
es un error suponer que lo económico es solo un constructo social. Desde una perspectiva energética, el dinero es una manifestación concreta del flujo vital, una forma específica de energía materializada que responde no solo a las acciones externas, sino a la coherencia interna entre propósito, identidad y valor. Por eso, hay quienes trabajan incansablemente sin lograr estabilidad, mientras otros generan abundancia con esfuerzo mínimo. El factor no es el esfuerzo, sino la alineación vibracional con el permiso interno de recibir y sostener lo que se genera. Muchos llevan en su campo energético pactos inconscientes de pobreza adquiridos en vidas pasadas, donde el dinero fue asociado a traición, corrupción o pérdida. Monjes que renunciaron al mundo sin comprender que la renuncia no es negación, sino integración. Curanderos que fueron perseguidos por cobrar por su don. Comerciantes que causaron daño con riqueza mal utilizada. Guerreros que saquearon y no restituyeron. Mujeres desheredadas por amar fuera del linaje. Hijos que robaron herencias. Reyes que empobrecieron naciones por ambición. Todos esos actos generan un residuo energético que, si no es resuelto con comprensión, retorna como distorsión, miedo al dinero, dificultad para sostenerlo, vergüenza al recibirlo, sabotaje al momento de expandirlo. El alma no olvida el uso de la energía. Y el dinero, como uno de sus vehículos más potentes en el plano material, activa memorias profundas que pueden bloquearse si hay culpa, deuda no saldada o promesas de renuncia sin revisión. Por eso hay personas que, al alcanzar cierto nivel económico, sienten angustia, vacío o incluso castigo. No porque el dinero tenga energía negativa, sino porque enciende memorias no resueltas. En la tradición védica, el dinero no era visto como objeto, sino como presencia energética viva encarnada en la diosa Lakshmi. Se decía que Lakshmi no habitaba donde no había pureza, belleza interior, orden y gratitud. Es decir, el dinero no llega al que lo desea, sino al que lo armoniza. Y armonizar el dinero implica también sanarlo en su raíz vibracional, liberar los acuerdos antiguos, los votos de carencia, las culpas ancestrales que lo rechazan, las estructuras mentales que lo acusan y las heridas del alma que aún lo temen. Desde la perspectiva kármica, el dinero que no circula está retenido en algún nivel del campo sutil. Esto puede deberse a 3 grandes causas. 1. Bloqueo por trauma de pérdida, cuando el alma perdió todo en otra vida, por ruina, exilio, traición, puede desarrollar un patrón de miedo al dinero como forma de autoprotección. Prefiere no tenerlo antes que volver a perderlo. El resultado es un ciclo de autosabotaje sutil donde cada avance se neutraliza sin razón visible. 2. Bloqueo por voto de renuncia. Muchas almas han vivido experiencias donde la espiritualidad fue entendida como separación radical de lo material. En estas encarnaciones, como monjes, ascetas, penitentes, se juró no poseer nada. Si esos votos no son disueltos conscientemente, el alma continúa sosteniéndolos, aun si el cuerpo y la mente ya no lo recuerdan. 3. Bloqueo por culpa no redimida. Cuando en una vida anterior el dinero fue usado para manipular, dañar o controlar, el alma puede cerrar el flujo como forma de autocastigo. En esta encarnación, aunque el deseo de abundancia esté presente, hay una parte inconsciente que cree no merecerla. Estas estructuras pueden desactivarse, pero no desde la lógica. Deben ser abordadas desde el campo energético, el cuerpo vibracional y la conciencia del alma. Por eso, las verdaderas técnicas de reconciliación económica no trabajan solo con creencias, sino con memoria vibratoria. No basta con repetir afirmaciones positivas si no se ha liberado la carga emocional ancestral que impide que el campo reciba y sostenga lo que se manifiesta. Uno de los métodos más efectivos consiste en identificar el primer recuerdo emocional relacionado con el dinero que genera incomodidad, tensión o vacío. Luego, se rastrea si esa emoción aparece en sueños, en vínculos familiares, en sensaciones recurrentes al cobrar, gastar o ahorrar. Ese rastro lleva a la raíz energética, que rara vez está en esta vida. Cuando se accede a la escena original, ya sea por meditación, respiración, visualización o sueño lúcido, se debe practicar la restitución simbólica, devolver lo que se tomó, recibir lo que no se permitió, bendecir lo que se rechazó, pedir perdón por lo que se dañó.
en los registros acásicos, el dinero aparece no como número, sino como flujo, como corriente vital. Las almas que han sido generosas, justas, responsables y sabias en su manejo, desarrollan una frecuencia de expansión que se manifiesta como facilidad en esta vida. Las almas que han sufrido con el dinero, o que lo han usado como arma, deben reeducar su campo para sostenerlo con paz. El dinero no es energía neutral, es un espejo amplificador de la vibración que lo recibe. Si llega a un campo en guerra, se convierte en conflicto. Si llega a un campo en paz, se convierte en expansión. Por eso, en la sanación espiritual del dinero, el objetivo no es generar riqueza por ambición, sino habilitar al alma para recibir lo que le corresponde por derecho vibracional. Y ese derecho no se gana, se recupera al liberar lo que aún lo impide. Ejercicio práctico, redención energética financiera. 1. Localizar el punto de ruptura. Cierra los ojos. Visualiza una situación de tu vida donde sentiste injusticia, pérdida o carencia económica. No importa si fue grande o pequeña. Siéntela en el cuerpo. Luego pregúntate: ¿esta emoción pertenece solo a esta vida? Si sientes un eco profundo, sin imágenes claras, estás ante una memoria vibracional. Anótala. 2. Diálogo con la figura interna. Visualiza una figura que representa tu arquetipo financiero interno. Puede aparecer como anciano, niño, mendigo, comerciante, guardián. Pregúntale: ¿qué parte de mi historia con el dinero aún no he recordado? Escucha. No interpretes. Anota lo que diga o muestre. 3. Restitución vibracional. Si sientes que tomaste, da. Si sientes que te quitaron, pide. Si sientes que abandonaste, repara. Hazlo en acto simbólico. Coloca una cantidad de dinero entre tus manos, bendícela, y dilo en voz alta. Lo que tomé, devuelvo. Lo que negué, recibo. Lo que no comprendí, ahora lo integro. Luego entrega ese dinero a alguien o a algo con conciencia, sin esperar retorno. Es el acto vibracional lo que reconfigura el campo. Capítulo 9. Ver sin ojos, la técnica prohibida del recuerdo no visual. La obsesión por ver ha limitado profundamente la forma en que entendemos el recuerdo espiritual. La modernidad, herencia de una cultura visual, ha impuesto la idea de que recordar es reconstruir imágenes. Por eso las regresiones populares suelen guiar al sujeto hacia escenas, formas, colores, películas mentales. Pero en el plano del alma, la imagen no es la forma principal de acceso. La conciencia del alma opera en niveles que anteceden y exceden lo visual, recuerda a través del cuerpo, del sonido, del vacío, del tacto, del saber sin forma. Ver no es la única vía, y en muchos casos, es la menos confiable. Cuando se insiste en ver, se fuerza a la conciencia a crear símbolos visuales que puedan sostenerse en la mente. El alma, que no tiene ojos ni retina ni córtex visual, registra su experiencia como densidad, vibración, expansión, dolor, alegría, claridad o oscuridad interna, no como narrativa cinematográfica. Insistir en obtener imágenes es obligarla a traducirse a un lenguaje que no es el suyo. Por eso, muchas personas que no pueden ver en meditación o regresión creen que no tienen acceso al recuerdo. Pero lo que ocurre es lo contrario, ya están recordando sin saber que eso también es memoria. El Dzogchen, una de las escuelas más elevadas y directas del budismo tibetano, enseña que la conciencia primordial no tiene forma ni color. La práctica más elevada del Dzogchen es la Rigpa, el reconocimiento directo de la naturaleza de la mente. En esta tradición no se busca visualizar, sino habitar la conciencia sin atributos. Se dice que cuando el practicante alcanza el estado de Tobal, puede experimentar luces internas, sonidos sin origen y percepciones que no pasan por los sentidos. Pero antes de eso, debe renunciar a la necesidad de ver o de entender. Solo entonces se accede al saber silencioso, al recuerdo sin representación. El misticismo sufí también reconoce esta vía. En las prácticas del dhikr, recuerdo, profundo, el murid no intenta imaginar a Dios ni recrear imágenes del alma.
Repite un nombre cerrado hasta que el sonido se convierte en vibración y luego en silencio. En ese silencio surgen conocimientos que no fueron aprendidos, sino reconocidos. Y Narabi lo expresa así: el conocimiento verdadero no se mira, se percibe en el corazón como certeza sin forma. Futuhat al-Makkiyya, libro 17. Esto no es lenguaje figurado. Es literal. El corazón, como órgano electromagnético, percibe frecuencias que no requieren traducción visual. Estudios contemporáneos del Earmat Institute han demostrado que el campo electromagnético del corazón puede detectar e interpretar información antes de que llegue al cerebro. En contextos espirituales, esto explica por qué ciertas personas saben cosas que no podrían haber deducido. Han recordado a través del campo, no del pensamiento. En el antiguo Egipto, los iniciados del templo de Karnak y de Abidos eran entrenados en la navegación del Ka, el doble energético. En los rituales nocturnos, se los llevaba a cámaras completamente oscuras, sin estímulos visuales, para que aprendieran a percibir realidades internas sin imágenes. Allí, con posturas específicas y respiraciones rituales, se los guiaba a entrar en el estado de Sadh, una expansión de conciencia donde los recuerdos del alma surgían como sensación pura. Según los papiros de Edfu, se decía: el Ka reconoce sus caminos por el tacto del espíritu, no por la visión de los ojos. Fragmento ritual, Cámara del Sur, traducción del Louvre A12065. Este entrenamiento prohibía el uso de imágenes mentales durante el proceso. La confianza debía desplazarse del ojo interno hacia el cuerpo etérico. Se les enseñaba a sentir el recuerdo como peso, como temperatura, como movimiento interno. Quien aprendía a sostener ese estado sin transformarlo en imagen, recibía la memoria pura, sin distorsión narrativa. En el plano neurofisiológico, esto puede correlacionarse con el funcionamiento de las vías sensoriales internas. El sistema propioceptivo, responsable de la percepción del cuerpo en el espacio, tiene conexiones directas con regiones límbicas asociadas a la memoria emocional y arcaica. También el sistema enteroceptivo, que registra sensaciones internas como hambre, calor, presión o intuición, participa activamente en la construcción de la identidad somática. Es decir, el cuerpo recuerda sin necesidad de imágenes. Y muchas veces, lo hace de forma más precisa, porque no filtra por la historia personal. Por eso, el acceso profundo al recuerdo del alma debe incluir vías no visuales, percepción de peso interno, micromovimientos, sonidos internos, ritmos de la respiración, temperatura del campo, respuesta emocional sin causa, expansión o contracción sin estímulo externo. Estos fenómenos, cuando se reconocen como formas legítimas de memoria, permiten al alma manifestar lo que aún no ha sido dicho, pero que ha sido vivido. La técnica prohibida aquí consiste en descentrar la atención del ojo mental y reeducar la conciencia para registrar la información del alma sin convertirla en imagen. Esto puede generar, en etapas iniciales, vacío, silencio o incertidumbre. Pero si el practicante sostiene el foco sin querer traducir, lo que emerge no es una escena, sino una certeza vibracional. Una sensación de saber sin saber cómo. Y esa sensación, cuando se sostiene, se transforma en sabiduría integrada. Ejercicio práctico, activación del recuerdo no visual. 1. Silencio sensorial dirigido. En completa oscuridad o con los ojos vendados, siéntate durante 10 minutos sin música, sin hablar y sin expectativa. Lleva toda tu atención a la zona entre el ombligo y el pecho. Respira allí. Luego formula mentalmente: ¿qué sé sin verlo? Permanece en la pregunta. No esperes respuesta. Solo siente si algo cambia: temperatura, presión, emoción, vibración, forma de la respiración. 2. Tacto vibracional. Coloca tu mano derecha sobre el centro del pecho. Cierra los ojos. Imagina que la mano no toca piel, sino un archivo. Luego pregúntale: ¿qué contiene este cuerpo que aún no se ha revelado? No visualices. Solo permanece con la mano allí y registra con atención cada mínima sensación.
Si aparece una palabra o un recuerdo, no lo analices. Escríbelo después. 3. Recuerdo por sonido. Escoge un instrumento o sonido sin letra, cuenco, tambor, flauta, zumbido. Repite el mismo sonido durante 3 a 5 minutos en un estado de receptividad. Luego guarda silencio. Observa qué impresión queda en el cuerpo. Sin interpretarlo, describe con una palabra cómo te sientes. Esa palabra puede ser una puerta. Capítulo 10 y el tiempo colapsado. Entrar en memoria cuántica. El alma no se mueve en línea recta. Su experiencia no se organiza en una sucesión ordenada de antes, durante y después. Lo que para la mente humana es secuencia, para la conciencia espiritual es simultaneidad. Las vidas pasadas no están detrás de ti, ni las futuras adelante. Todas coexisten en planos superpuestos de información, y el acceso a ellas no depende de viajar en el tiempo, sino de colapsar la percepción lineal que impide ver que todo ya es ahora. El error más común en la búsqueda espiritual del recuerdo es creer que hay que ir hacia atrás para acceder a otras vidas. Esta idea, basada en la experiencia ordinaria del tiempo, refuerza la ilusión de que el pasado está separado del presente y que el alma se mueve como una flecha lanzada por la historia. Pero el alma no se traslada, resuena. Y allí donde encuentra una frecuencia igual a la que ya ha vivido, la memoria emerge como presencia, no como narración. La física cuántica ha ofrecido modelos que permiten comprender este fenómeno con mayor precisión. El físico David Bohm, uno de los pensadores más audaces del siglo XX, propuso que la realidad está dividida en 2 niveles: el orden explícito, que es lo que percibimos como secuencia, causa y efecto, y el orden implicado, un campo más profundo donde toda la información del universo está contenida en estado de potencial simultáneo. En este nivel, el tiempo no se desplaza, se pliega. Y cualquier punto del espacio-tiempo contiene, en forma latente, la totalidad del campo. Aplicado al alma, esto significa que todas tus vidas, todas tus experiencias, todo lo que has sido y serás, ya está inscrito en el campo cuántico de tu conciencia, accesible no por esfuerzo, sino por frecuencia. Este modelo es confirmado por ciertas escuelas herméticas, que sostenían que el tiempo es un producto del movimiento de la conciencia, no una entidad externa. En el Corpus Hermeticum encontramos: tiempo es lo que el alma crea al alejarse del uno, y al regresar, lo disuelve. Corpus Hermeticum, libro 12. Esto no es una metáfora poética. Es una descripción técnica del fenómeno. Cuando la conciencia se identifica con lo múltiple, genera tiempo. Cuando se reintegra en la unidad, el tiempo se pliega y la memoria se vuelve presencia. La clave, entonces, no está en recuperar recuerdos del pasado como si fueran reliquias, sino en entrar en estados de conciencia donde el tiempo pierde su forma habitual. Este estado puede alcanzarse a través de prácticas precisas, como la observación cuántica, la coherencia cardíaca y la suspensión activa de la narrativa interna. La observación cuántica, inspirada en los experimentos de física de partículas, sostiene que el acto de observar cambia lo observado. En términos espirituales, esto implica que la atención sostenida, libre de juicio y expectativa, puede colapsar los potenciales vibratorios latentes en el campo del alma y hacerlos presentes como experiencia directa. No se trata de visualizar, sino de sostener la conciencia en un punto de quietud absoluta hasta que el campo revele lo que ya contiene. La coherencia cardíaca, por su parte, permite sincronizar el ritmo del corazón con las ondas cerebrales y el campo electromagnético general del cuerpo. Estudios del Earth Institute han demostrado que en estados de coherencia sostenida, logrados mediante respiración consciente, gratitud sentida y foco presente, el sistema nervioso entra en un estado de máxima receptividad. En esos momentos, el campo energético se organiza, y memorias que antes eran inaccesibles se presentan como saber interno. No como información intelectual, sino como certeza. La paradoja temporal se experimenta cuando, en medio de una práctica de alta presencia, surge un conocimiento que no fue aprendido, un idioma que no fue estudiado, una habilidad que no fue practicada. Lo que está ocurriendo no es aprendizaje acelerado,
sino activación simultánea de múltiples líneas de tiempo. El alma no se mueve entre vidas, las contiene todas. Y cuando la conciencia se aquieta lo suficiente, se abre una grieta en la secuencia, y se experimenta el ahora eterno donde todo ya fue vivido. El desafío es que este tipo de recuerdo no es narrativo. No se presenta como historia, sino como estado. El practicante puede entrar en una práctica profunda y salir de ella con un sentimiento de expansión inexplicable, una paz que no pertenece a esta vida, una certeza que no puede argumentarse. Eso no es vacío, es la memoria del alma colapsada en el presente. La técnica para acceder a este estado no requiere herramientas externas. Requiere una condición interna, la disposición a renunciar al tiempo como referencia estructural. Mientras la conciencia se mantenga buscando antes y después, pasado y futuro, no podrá acceder al campo cuántico. Pero cuando se rinde a la posibilidad de que todo ya está aquí, el alma se abre, y lo que fue, lo que será y lo que es se funden en un mismo punto vibratorio. Esta experiencia ha sido registrada por místicos de todas las tradiciones. Meister Eckhart la describía como el eterno ahora donde Dios nace sin cesar. Los sabios del Tao hablaban del instante sin tiempo. Los Vedas lo nombraban como Turiya, el cuarto estado de conciencia más allá de la vigilia, el sueño y el sueño profundo. En todos los casos, el recuerdo no surge como pasado, sino como totalidad. Y quien entra ahí, nunca vuelve a creer que su historia comienza con su nacimiento. Ejercicio práctico, acceso al presente cuántico. 1. Suspensión del relato. Siéntate en silencio y haz una lista de 5 afirmaciones sobre ti. Soy mujer, tengo 34 años, vivo en, etc. Luego táchalas una por una y di en voz baja. Nada de esto contiene todo lo que soy. Permanece en silencio 1 minuto después de tachar cada afirmación. 2. Foco en el latido. Coloca ambas manos sobre tu pecho. Cierra los ojos. Lleva toda tu atención al latido de tu corazón. No lo analices. Solo síguelo. Si tu mente se va, regresa. Mantén esa atención durante 7 minutos. Luego, di en silencio. Todo está ocurriendo ahora. Permanece allí, sin moverte, durante 3 minutos más. 3 es acción desde el campo. Durante el día, elige una acción cotidiana, caminar, beber agua, escribir, y hazla como si ya supieras que la has hecho 1000 veces antes. No como repetición, sino como acto sagrado. Observa si, al hacerla, surge una sensación de familiaridad antigua. Ese instante es el campo respondiendo. Capítulo 11 del recuerdo de la sombra, sanar lo que fuiste. No todo lo que el alma ha sido es luminoso. No toda memoria que emerge proviene del dolor de haber sufrido. También existen memorias mucho más difíciles de integrar, aquellas donde el alma fue la causa del daño. Donde no fue víctima, sino agente. Donde no fue herida, sino heridora. En el proceso profundo del recuerdo total, la sombra no es una fase, sino una capa del alma que debe ser reconocida como propia. Y ninguna técnica que busque solo la belleza, el gozo o la sabiduría puede llevar al alma a su totalidad. La luz que no ha descendido al abismo se convierte en falsa salvación. En vidas anteriores, es posible que el alma haya gobernado con tiranía, haya traicionado pactos sagrados, haya causado muerte, manipulación o destrucción. Esto no es una visión moralizante, sino una realidad del viaje multidimensional de la conciencia. Si el alma encarna para experimentar la totalidad, no puede haberlo hecho solo desde un polo. Y lo que se ha vivido desde la sombra también debe ser reconocido, redimido e integrado para liberar la energía que quedó atrapada en la distorsión. El Evangelio de Judas, uno de los textos gnósticos más polémicos y reveladores, introduce una visión radical sobre este proceso. Judas, en esta obra, no es el traidor, sino el discípulo que lleva la carga más difícil, ser el instrumento del plan oculto de Jesús, a costa de ser rechazado, maldecido y borrado. En un diálogo entre ambos, Jesús le dice: «Tú los superarás a todos, pues sacrificarás al hombre que me reviste».
Evangelio de Judas, Códice Chacos. Esta frase encierra la clave de toda memoria oscura. El alma que fue instrumento del error también puede ser instrumento de liberación, si comprende que el papel que jugó fue parte de una función más vasta. No se trata de justificar la sombra, sino de redimirla. De sostener la carga de lo que hicimos sin identificarnos eternamente con ello. En la escuela Sufí Naqshbandi se enseña el camino del espejo. Toda oscuridad que el alma ve en otros es un reflejo de una sombra no integrada en sí misma. Pero el espejo también revela memorias. A través de la técnica de Murakaba, vigilancia interna, el discípulo entra en estados de contemplación donde imágenes, sensaciones o intuiciones emergen sin aviso. Muchas veces, estas visiones están cargadas de vergüenza, rechazo o culpa. El maestro Naqshbandi enseñaba: no huyas de la imagen que te avergüenza. En ella está la llave que te falta. Ruh al-Bayan, comentarios atribuidos. Esta afirmación revela que la memoria de la sombra no debe ser borrada ni negada, sino habitada hasta su transmutación. No se trata de revivir el horror, sino de aceptar que fue vivido y elegir conscientemente no repetirlo. Esa aceptación sin culpa es el inicio del verdadero perdón. El alma no niega, ni se castiga, ni olvida. Reconoce lo que fue, lo sostiene en su corazón y lo redime. Las constelaciones acásicas, una práctica emergente inspirada en la combinación entre campos morfogenéticos y registros acásicos, permiten observar cómo las acciones no resueltas del alma afectan su línea actual de experiencia. En sesiones avanzadas, no es raro que el alma revele escenas de poder mal usado, votos de destrucción, manipulaciones o alianzas oscuras. Estas revelaciones pueden generar resistencia, pero también abren un espacio para liberar el juicio y recuperar la energía que fue encerrada en la culpa o en la negación. En términos neurobiológicos, estas memorias oscuras también dejan rastros. El cuerpo responde a ellas con patrones de autoboicot, enfermedades inexplicables o miedos irracionales a situaciones en las que el alma, en otras vidas, fue victimaria. El cerebro no distingue entre lo vivido directamente y lo evocado emocionalmente. Por eso, cuando una memoria de sombra emerge, puede generar en el sistema la misma respuesta fisiológica que si estuviera ocurriendo ahora: culpa, angustia, negación. La clave es aprender a reeducar el cuerpo a sostener sin reaccionar. El perdón de uno mismo no es una idea, es un estado vibracional que se alcanza cuando el alma reconoce todo lo que ha sido, sin esconder nada, y lo sostiene con dignidad, no con vergüenza. La integración ocurre cuando ese recuerdo deja de generar rechazo y puede ser visto como parte de un proceso mayor. Como un capítulo en el libro del alma, no como su definición. Ejercicio práctico, redención de la sombra activa. 1. Un reconocimiento sin juicio. Escribe en una hoja 3 cosas que temes haber hecho en otras vidas. No importa si no las recuerdas con claridad, permite que tu intuición responda. Luego, sin justificar ni juzgar, di en voz alta: yo fui eso. Y también soy quien puede liberarlo. 2. Sostener la sombra en el cuerpo. Siéntate en silencio y recuerda un momento de tu vida actual en el que fuiste injusto, hiriente o cruel. Recréalo sin excusas. Luego, lleva la mano a tu pecho y respira profundamente. Observa la reacción del cuerpo: tensión, rechazo. No huyas. Mantente ahí, sin dialogar con la mente. Siente. Dile a tu cuerpo: ya no necesito castigarme por esto. Estoy aquí para integrar. 3. Acto simbólico de redención. Enciende una vela negra. Escribe en un papel: yo libero todo el daño que causé, consciente o inconscientemente, en este mundo o en cualquier otro. No lo olvido, lo redimo. Quema el papel y observa la llama hasta que se apague sola. Al finalizar, di en voz baja: el alma que fui se inclina ante la que soy. Capítulo 12. La encarnación completa, habitar todo lo que has sido. La memoria no es un archivo para ser contemplado, es un cuerpo para ser habitado. La finalidad del recuerdo no es la acumulación de relatos.
ni el enriquecimiento de una identidad espiritual más sofisticada, sino la encarnación plena de todo lo que has sido. Este último umbral no consiste en recordar más, sino en dejar de vivir fragmentado. El alma no busca conocimiento, sino totalidad. Y totalidad no significa unidad idealizada, sino reconciliación activa de las polaridades que el alma ha vivido a lo largo de sus múltiples existencias. Muchos buscadores espirituales quedan atrapados en una forma de turismo kármico. Se fascinan con las historias de otras vidas, las cronologías del alma, los dones latentes, los traumas heredados, pero no los integran. Se convierten en narradores de lo que fueron, sin llegar a serlo conscientemente ahora. El ego espiritual utiliza el recuerdo como un ornamento, no como una responsabilidad. Y el alma, entonces, permanece dividida, incluso cuando recuerda. Encarnar no es recordar. Encarnar es sintetizar, fundir y expresar. Es decir, yo fui esto, y eso vive en mí ahora como sabiduría, no como carga. La encarnación completa exige habitar el cuerpo como el receptáculo final de toda esa información. No basta con saber que se fue sanador en otra vida, hay que ejercer la compasión hoy. No basta con recordar que se fue sacerdote egipcio o chamán amazónico, hay que entrar en silencio, ver con claridad, actuar con coherencia. No basta con reconocer que se causó daño, hay que encarnar la luz que lo redime. Esto solo es posible si se desactiva el sistema de separación interna. Es decir, el hábito de ver los recuerdos como pasados, las vidas como anteriores, los errores como ajenos, y las virtudes como aisladas. Mientras esa estructura persista, el alma se dispersa en sí misma y el cuerpo queda huérfano de presencia. El gran giro ocurre cuando el ser comprende que todo está ocurriendo ahora, y que cada experiencia, cada don, cada sombra, está disponible para ser usada en esta identidad presente. Esta no es una idea romántica. Es una reorganización vibracional del campo de conciencia. La neurociencia moderna ha demostrado que la mente puede ser reentrenada para operar desde una percepción unificada, siempre que se activen estados de coherencia entre los sistemas principales, cerebro, corazón y cuerpo. Cuando se logra esta coherencia, mediante respiración rítmica, atención presente y reconfiguración narrativa, el sistema energético se convierte en una red unificada capaz de operar desde el campo cuántico. El resultado es una persona que no reacciona desde memorias aisladas, sino que responde desde el campo entero de su existencia. Las escuelas antiguas tenían nombres distintos para este estado. En la India se lo conocía como Purna Atman, el alma colmada. En el hermetismo era Homo Totos, el ser completo. En la Cábala se habla de Nesama Gedola, la gran alma que ha reunido sus partes. Todas estas expresiones apuntan a lo mismo. No hay sabiduría superior a la de vivir desde la totalidad recuperada. No se trata de convertirte en alguien distinto, sino de convertirte en quien ya fuiste, quien ya eres, y quien puedes ser, todo a la vez, sin contradicción. Esto no significa confusión de identidad, sino integración vibracional. Las memorias ya recuperadas, los nombres internos resonados, las heridas aceptadas, los dones activados, los lugares reconocidos, las sombras redimidas, todo eso conforma la arquitectura de tu nueva presencia. Y es esa presencia, no el conocimiento, lo que transforma tu realidad. La prueba de que has encarnado por completo no está en lo que sabes, sino en cómo miras, cómo hablas, cómo eliges, cómo existes. El alma que se ha reunido en sí misma ya no necesita explicar su camino. Su sola vibración lo revela. Su sola forma de tocar el mundo manifiesta lo que ha recordado. Y allí se cierra el ciclo, la información se convierte en transformación. El recuerdo en realidad. El ser en presencia. Ejercicio final de integración vibracional. Este ejercicio debe realizarse solo una vez, con plena conciencia y disposición interna. Prepara un espacio en silencio, con una vela encendida frente a ti y una hoja en blanco. 1. Síntesis escrita. Escribe en esa hoja, en una sola frase, el resumen de lo que has recordado durante este viaje, no como lista, sino como afirmación de identidad. Ejemplo:
Soy la conciencia que ha vivido en muchos rostros, ha amado desde múltiples tiempos y ha aprendido a sanar lo que destruyó. Léele en voz alta 3 veces. 2. Reabsorción energética. Cierra los ojos. Lleva ambas manos al pecho. Visualiza que todos los recuerdos, heridas, nombres, lugares, conocimientos, dolores, talentos, personas, comiencen a regresar hacia ti desde el pasado, pero no como imágenes, sino como vibración pura. Siente que todo eso entra en tu cuerpo como una corriente cálida, organizada, que encuentra su lugar dentro de ti. 3. Declaración final. Coloca tu mano derecha sobre la vela. No la toques. Siente el calor. Di en voz baja. Todo lo que he recordado vive en mí. No soy partes, soy totalidad. Y actúo desde ella. Apaga la vela sin soplarla. Guarda la hoja escrita en un lugar especial. No necesitas volver a leerla. Ya lo has encarnado.